Esto es Conversaciones de Vida. Te invito a que profundicemos en la enseñanza del fin de semana a la luz de la palabra, junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida. Amigo o amiga, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida, el episodio 25 en donde yo estoy sumamente contento porque ¿sabe qué? Tenemos por primera vez a uno de los ancianos de la iglesia. Ya hemos tenido a nuestro pastor Mauricio, a nuestro pastor Víctor, pero hoy tenemos a un gran hombre de Dios que conocemos, es mejor conocido como Don Fer, pero en realidad se llama Fernando Merino y ya vamos a conocer un poco más acerca de él. Pero bueno, estoy súper contento, Don Fer, de que nos acompaña hoy. Bienvenido. Muchas gracias, David. El placer es mío de estar aquí conversando en Conversaciones de Vida. ¿Episodio qué? 25 ya, 25. Increíble cómo pasa el tiempo, Don Fer. Realmente yo estoy muy contento de que usted esté acá porque tal vez la gente no sabe esto, pero Don Fer y yo somos vecinos y ahora estábamos antes de iniciar el programa hablando de eso, ¿verdad? Sí, claro. Ya tenemos como 18 años de ser vecinos. Sí, más o menos. Sí, vivimos bastante cerca y bueno, realmente ya en otras ocasiones he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con Don Fer, pero hoy frente a cámaras y con un micrófono y tomándonos un café, Claro. Vamos a profundizar en la enseñanza del fin de semana que usted dio, que estuvo muy buena y que trató acerca de solo por medio de Cristo. Cuénteme un poquito cómo fue la preparación de esa enseñanza. Bueno, solo por medio de Cristo es una de las 5 enseñanzas que se están dando como una serie de las famosas 5 solos que Martín Lutero puso en la iglesia de Wittenberg. Entonces, ahí quedaron esas famosas 5 solos. Solo por la Escritura, solo por la fe, solo por la gracia, solo por medio de Cristo y solo por todo por la gloria de Dios. Entonces, realmente el solo por Cristo a mí me llamó mucho la atención porque es una experiencia de vida. Wow. Realmente se está hablando de salvación. Se está hablando de salvación porque Jesús es nuestro Salvador. Y tal vez ahí me impresionó muchísimo, me gustó mucho preparar y enseñar sobre ese tema, porque el motivo principal por la que se hizo la reforma protestante era porque había un disgusto en aquel entonces de que se compraban indulgencias. O sea, que había otras maneras de alcanzar la salvación. Entonces hay un monje católico que nunca pretendió dividir a la iglesia. Martín Lutero nunca pretendió dividir a la iglesia. Más bien, ni siquiera él quería que la iglesia existiera como una famosa iglesia luterana, sino que toda la iglesia se llamara la iglesia cristiana. Y es que la experiencia de conocer a Jesús realmente es una experiencia única, una experiencia que uno puede decir cambia o transforma la vida. Claro. Yo creo que algo que usted mencionaba en la enseñanza este fin de semana que me llamó mucho la atención era el hecho que usted decía o nos hacía una pregunta: ¿qué es Cristo para ustedes? Porque no es suficiente simplemente con creer que Jesús fue un hombre que existió, porque eso es un hecho histórico, Claro. pero tiene que ir más allá de eso. Yo creo que todos en algún punto hemos creído, se nos ha enseñado que Jesús existió, pero algo que usted acaba de mencionar que me encanta es: Jesús es una experiencia de vida. Es una experiencia de vida que transforma completamente. Y yo creo que esa transformación se da dependiendo de la decisión que nosotros tomemos de cómo vamos a ver a Jesús y cómo lo reconocemos. Reconocemos quién es Él realmente. Y a mí me gustaría entrar en este punto. Y es que, como decía, es la primera vez que usted nos acompaña en Conversaciones de Vida y yo siempre siento que cuando tenemos un invitado por primera vez, que yo espero que esta sea la primera de muchas, siempre existe la oportunidad de conocer un poco más a la persona. Y hablando de este tema, de la experiencia de conocer a Jesús, a mí me gustaría que usted me cuente, Don Fer, cómo fue esa experiencia, o sea, cómo Fernando Merino pasó de simplemente saber que existía Jesús a reconocerlo como su Señor y Salvador. Sí, realmente es un proceso interesante. Yo toda la vida, desde pequeño,
tuve una atracción especial por las cosas religiosas. Ok. Era muy religioso. A mí me vacilaban en el barrio, Ajá. por eso, porque iba a la iglesia, comulgaba, hacía los primeros viernes, un montón de cosas muy interesantes. Y realmente yo amo a la iglesia católica. Realmente creo que en la iglesia católica enseñan verdades y siguen enseñando verdades. Pero a mí me tocó una época un poquito diferente en el sentido de que todavía la iglesia daba las misas en latín. Eso después se cambió. Wow. O sea, para los jóvenes de hoy en día, ir a misa y oír al sacerdote, pues leyendo el evangelio, pues lo oye en español. Pero a mí me tocó de niño, pues ir a las misas y el sacerdote de espaldas dando la misa en latín. Y yo creo que ese mismo proceso fue el que hizo Martín Lutero, pasar a traducir la Biblia del latín al alemán. Las Biblias se tradujeron obviamente al español. Estando yo en el colegio seminario, me acuerdo que mantenía una amistad muy grande con un padre que ya murió, el padre Antonio Van Backel, que era el que nos daba clases de religión. Y entonces yo le pregunté al padre, yo quiero leer la Biblia, me interesa leer la Biblia. Y entonces me dice, ¿de veras te interesa? Sí, sí me interesa. Y me acuerdo que por primera vez para un regalo de cuando cumplí 15 años, yo le pedí a una tía mía que me comprara una Biblia que me había recomendado el padre que comprara. Y compré una famosa Biblia que ahí todavía tengo en mi biblioteca, la Nácar Colunga, comprada, imagínese usted hace cuántos años, cuando cumplí 15. Wow, qué lindo. Y empecé a leerla. Bueno, leía cosas, le preguntaba y empezaba a oír y leer la palabra de Dios. Bueno, después nos graduamos, me gradué de bachiller, entré a la universidad, estudié mi carrera, estudié ingeniería química. Me casé con Erika, obviamente nos casamos por la iglesia católica. Erika, aunque era de un padre luterano, porque el papá de Erika era alemán, ella era también muy católica y pues íbamos a misa. Éramos una familia más o menos dedicada y practicante del catolicismo. Después ya nacen los hijos, crecemos y ahí quedó esa semillita de la palabra de Dios. Yo la leía de vez en cuando, cogía mi Biblia y me gustaba mucho oír ciertos programas cristianos. Me acuerdo que oía mucho por radio a Luis Palau. Esos programas de gente que hablaba y que hablaba muy bonito. Y yo le ponía atención a esos programas. Le ponía atención y decía, pero es que esto no difiere en gran cosa de lo que yo oigo por allá. Claro. Pero sin embargo, ahí quedaba. Habían también movimientos difíciles. A mí me tocó vivir en una época difícil donde estaban unos movimientos revolucionarios como fueron los hippies. Me tocaron vivir en mi plena juventud y la guerra de Vietnam y tantos acontecimientos que en aquel entonces se dieron en el mundo. Y sin embargo, pues yo nunca fui una persona así como muy revolucionaria, nunca fui de las personas revoltosas o que andaban con pelo largo, como todavía ya se empezaba a usar con los famosos Beatles y todos esos cantantes ingleses. Pero sí me gustaba esa música y me sigue gustando. La música de los Beatles sigue siendo una música clásica hoy en día. Bueno, nos casamos y vinieron los niños, los hijos. Seguíamos yendo a la iglesia, de vez en cuando íbamos a misa. Ya tal vez no con tanta frecuencia, pero siempre practicando. Realmente, estando ya alrededor de los 30 años, 32 años de edad, Erika va a tener a su tercer hijo, a Ignacio. Y el pediatra de Ignacio era un médico de la clínica bíblica, Bruce Gale. Y ese Bruce Gale era pastor, vino aquí como misionero, pero practicaba la medicina. Y entonces él tenía un estudio
su esposa un estudio en la casa de la Biblia. Y por eso es que yo veo lo importante que son los grupos pequeños. Claro. Porque ahí fue donde Erika empezó a estudiar la palabra de Dios y a compartirme la palabra de Dios. Y yo decía, sí, si yo leí eso, yo la veo. Y veía esa Biblia. Y bueno, me fui y me compré una Biblia Reina Valera en la librería Caribe, que quedaba ahí en la pura avenida central. Creo que me costó como 175 colones. Y bueno, empecé a verla y compararla con la Biblia católica, entre comillas, y me di cuenta que era la misma cosa. Que era la misma cosa, que lo que decía una y decía la otra era lo mismo. Así las cosas, seguimos para adelante, seguimos creciendo, y Erika fue estudiando la palabra, yo compartiendo con ella, compartiendo la palabra, y Bruce Gale hizo una iglesia aquí en Escazú, que se llama Casa de Alabanza. Y ahí fue donde fuimos por primera vez a una iglesia evangélica. Bueno, habíamos ido, si mal no recuerdo, David, perdona que me recuerdo que antes Bruce era maestro, antes de ser pastor, era maestro en el templo bíblico en Desamparados. Entonces nos invitaba de vez en cuando. Nos invitaba a que fuéramos allá, y él daba clases de escuela dominical para adultos. Entonces yo iba con Erika, ahí oíamos las enseñanzas y después en la tarde posiblemente íbamos a misa. Yo creo que yo conocí al Señor siendo católico. Yo conocí al Señor siendo católico porque en realidad es el mismo Cristo. Es el mismo Jesús que salva. Ahora, es una experiencia personal, una experiencia de decir, ¿quién es Jesús? Como vos decís, ¿quién es Jesús? Es una persona que salva. ¿Por qué? Porque antes tenía una gran duda. ¿Cuál era la duda existencial? De que si la salvación se perdía o no se perdía. Porque había una enseñanza, que posiblemente ya eso no lo enseñan así, pero como que uno estaba un día en la gracia y pecaba, y si se moría ese día se iba al infierno. O si no, le quedaba una tercera opción, que era otro tercer camino, que era el famoso purgatorio. Entonces eso le produce a uno una duda existencial. ¿Qué va a ser de mí si me muera? Y entonces empiezo a profundizar en la palabra y a confiar en que verdaderamente, como yo había leído, bueno, porque en el seminario me regalaron, por cierto, un libro de historia de la iglesia. Y entonces ahí leí la historia de Martín Lutero y cómo fue que él hizo la transformación y lo que pegó y todo eso. Y bueno, ellos, los sacerdotes alemanes del colegio seminario, son muy diferentes tal vez a los sacerdotes, digamos, de otros colegios. Como creo que vos estudiaste en Los Ángeles. Ajá, que, sí, que, correcto. que bueno, éramos rivales en básquet. Sí, correcto. Pero ahí los padres de España son un poquito diferentes, son más tradicionales, más con la tradición española. En Alemania no, ellos convivían juntos. Erika me cuenta que cuando ella estudió en el colegio, en el colegio de Humboldt, el padre del seminario, el padre Lennartz, que me daba clases a mí, compartía con el pastor evangélico que también llegaba a ministrar a los jóvenes o a las jóvenes que estudiaban en el colegio Humboldt y que eran de la iglesia evangélica. Entonces había una situación un poquito más amigable entre las dos. Hoy en día creo yo que hay que volver a esa unidad de la iglesia, no al ecumenismo, que es un tema diferente. Pero Dios, el Señor, oró para que haya unidad en la iglesia, para que nos dejemos de pelear los unos a los otros por diferentes dogmas o por diferentes creencias. Creo que hay muchísimo más en común que muchísimo más diferentes. Claro, yo creo que es importante tener esa claridad. Claro. Y yo creo que algo que usted mencionaba es el tema
de la relación con Jesús. Claro. No se trata tanto de religión, se trata de conocer realmente quién es Jesús. Y eso es algo que hablábamos ahora antes de iniciar. Y es que muchas veces uno tiene un concepto muy equivocado de Jesús. No solo, ahora hablábamos en el aspecto físico, ¿verdad? Que a veces se presenta como muy como actor de Hollywood. Claro. Y tal vez históricamente no fue así. Pero también hay ciertas cosas que uno viene creyendo acerca de Jesús que no son así. Entonces, a mí me gustaría hacerle una pregunta. Si usted tuviera que describir a Jesús, según lo que usted ha aprendido en la Biblia, ¿cómo lo describiría? ¿Cómo era ese hombre de Nazaret? Bueno, yo creo que Jesús hay que imaginárselo como una persona extraordinariamente inteligente, como hombre. Claro. Una persona que vino aquí, compartió con humildad, tenía un carisma impresionante. Jesús como hombre sufrió, lloró, enseñó a los discípulos porque en la última cena actuó como siervo y fue y trajo una toalla y se fue a lavarle los pies a cada uno de los discípulos. Entonces hay una relación, primero, que uno tiene que conocer a ese Jesús humano, a ese Jesús que verdaderamente vino a ser ese siervo, que se despojó a sí mismo y que hizo el tabernáculo aquí en la tierra, como mencionaba yo cuando leía el Evangelio de San Juan en el capítulo 1. Y en Filipenses dice, se despojó a sí mismo. Entonces es importante entender que Jesús histórico es un líder que a ellos le llamaban Rabí y que hacía milagros, que nunca antes ninguno de los profetas había hecho milagros tan grandes como los que hacía Jesús. Pero ese Jesús había sido engendrado sobrenaturalmente. Y es muy claro que como había sido profetizado desde antes por Isaías y por otros profetas, desde el inicio de la palabra de Dios, hay un hilo común de que Jesús trasciende el tiempo. Claro. Jesús es, además de ser hombre, es Dios. Y eso queda muy claro en el famoso concilio de Nicea, que es el primer o el segundo o tercer concilio, pero es el único concilio, digamos, que reconocen las tres grandes denominaciones cristianas: los católicos, los ortodoxos y la iglesia evangélica o protestante, que fue precisamente proclamado por Constantino, porque Constantino quería saber qué era lo que se hablaba de Jesús, y ya en aquel entonces habían herejías. Claro. Y entonces decían, no, Jesús es como un ángel, él nunca sufrió, nunca estuvo en la cruz. Y ahí se determinó de que Jesús era tanto verdadero Dios como verdadero hombre. Y eso tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Y esa revelación es lo que hace de diferencia entre el cristiano y entre el que no es cristiano y es religioso. Porque precisamente entender que Jesús es Dios solo por revelación divina se puede hacer. Wow. Solo por revelación divina. Es el Espíritu Santo. Y es lo que yo compartí en el mensaje. Tenemos que orar para que aquellas personas que todavía no entienden que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo les revele que Él es Dios. Igual que le pasó a Pedro. Cuando Jesús les pregunta a los discípulos, bueno, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Los discípulos no sabían, al principio no sabían. Bueno, unos dicen que eres un profeta, que eres Elías, que eres Jeremías, que eres alguno de los profetas. Bueno, ¿quién dice? Y ustedes, ya refiriéndose a ellos, ¿qué creen de mí? ¿Qué piensan ustedes que soy yo? Y esa es la respuesta que uno tiene que dar. Para mí, ¿quién es Jesús? El Hijo del Dios, verdadero. La segunda persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Salvador del mundo. Cuando uno entiende eso,
tal vez uno lo puede entender con la mente, pero cuando lo confiesa con la boca, hay un cambio en el corazón. Wow. Algo natural pasa, algo sobrenatural pasa. Y ese es el testimonio que uno puede dar. Verdaderamente algo pasa en uno. Claro. Ahora, yo lo que puedo decir es que es un cambio paulatino. Algunas veces uno dice, bueno, entiendo que Jesús es mi Señor, me arrepiento, lloro, hay un periodo de conversión que es convertirse, bueno, sencillamente hacer un giro. Si voy en esta dirección, voy para atrás. Un giro de 180 grados. Entonces le decís, Señor, no puedo, yo necesito estar seguro de que si yo me muero mañana, voy a estar contigo en tu presencia, a pesar de mis pecados. Claro. Y cuando entendés que Él te perdonó los pecados pasados, presentes y futuros, eso es un cambio en nuestra manera de pensar. Claro. ¿Cómo? Y yo creo que todos tenemos que vivir ese cambio de entender realmente quién es Jesús. Claro. Y como lo dice usted, es algo sobrenatural. Sí, Nosotros desde la posición de que ya aceptamos eso, qué importante, y creo que es algo que hay que recalcar, es lo que usted menciona de dar a conocer a ese Jesús a Claro. las personas. Porque creo que muchas veces nos quedamos muy callados y no lo vamos a conocer, no lo presentamos. Es como si yo anduviera con un amigo y no se lo presente a nadie. claro. No, tengo que presentarlo para que los otros lo puedan conocer bien, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos que hacer eso y Dios es el que se encarga de esa parte sobrenatural, de traer esa convicción en las personas, ¿verdad? Y algo que me llama la atención en el episodio anterior, que si no lo han visto, yo los invito a que lo vean porque estuvo muy bueno. Don Mauricio mencionaba algo. Don Mauricio empieza a conocer a Jesús de esta manera por una persona que le hace una pregunta. Sí, Y ahora vemos, en el caso de ustedes, un hombre, un misionero, que también intencional a la hora de presentar a Jesús. Qué importante es tomar esa tarea de realmente presentar a Jesús como es para que la gente pueda tomar esa decisión. claro. Y creo que algo también importante es, en el momento que nos lo presentan a nosotros, es tener esa oportunidad de sentarse cara a cara con Jesús y decir, bueno, hay que definir esta relación, ¿verdad? Definir qué voy a hacer yo con esta información que tengo, porque muchas veces, recuerdo la serie de No Soy Fan que vimos hace un tiempo en la iglesia, que hablaba acerca de que muchas veces podemos ser fans o simpatizantes, simplemente decir, sí, claro, yo conozco a Jesús, bueno, sé quién es y todo, pero no realmente decir, yo quiero entregarle mi vida. Y qué importante ese proceso, ¿verdad? Y ese proceso que tal vez inició con una inquietud de doña Erika y luego impregnó y se extendió a toda la familia. Claro. Ujú. Sí, realmente eso que decís es muy importante. Jesús tiene que ser compartido, Ujú. porque Él quiere que la iglesia crezca precisamente evangelizando a las Ajá, demás personas. claro. Y el evangelismo es una cuestión personal. Ustedes serán mis testigos, dijo Jesús. Tienen que ser testigos míos. Pero qué importante también es lo que agrega Jesús. Recibirán el poder del Espíritu Santo. Wow. Pedro, que conocía a Jesús, pero que todavía no había recibido el poder del Espíritu Santo, cuando recibe ese poder en Pentecostés, él viene y confronta a toda la multitud y él hace la primera prédica, digamos, de la iglesia de Jesucristo. Y él empieza a decir, varones, hermanos, y da un discurso en que en ese momento hay una conversión de 3,000 personas. Wow. En un solo día. Algunos decían, no, estos están jumas, están borrachos, están llenos de mosto, dice la palabra. Y no, ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Wow. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Uno lo que hace es prestar la boca y decir, Señor, y orar antes de presentarle a Jesús a una persona. O el Señor lo utiliza a uno de cualquier manera. Claro. Es increíble ver cómo Pedro, o sea, ver todo el trasfondo de Pedro y ver cómo llega a ese punto en donde es transformado completamente por lo que hizo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Claro.
Don Fer, ¿cómo fue ese proceso suyo de que, bueno, usted empieza a conocer de Jesús y demás? Y bueno, inicia su ministerio, empieza usted a servirle a Dios. ¿Cómo es ese proceso? No, no, realmente Ajá, yo estaba muy ocupado en mi trabajo. ajá, ok, Vamos a ver, estamos hablando de los años 80. sí, Yo estudié una carrera que me gusta mucho, claro, estudié ingeniería ingeniería química. química y bueno, estuve trabajando en empresas y qué sé yo qué. Y bueno, el crecimiento, los chiquitos, el crecimiento en la escuela, que esto que el otro, entonces íbamos a la escuela, ellos estaban en escuela dominical y Ujú, íbamos a la iglesia, pero yo no estaba muy metido, así como decir, en un ministerio. ujú, Y íbamos a la iglesia con Bruce Gale, ahí. De vez en cuando participaba ahí en la alabanza. Bruce me ponía a enseñar, wow, me ponía algunas veces a dar algunas charlas, pero realmente uno se va involucrando con el tiempo. ujú, Uno se va involucrando y diciendo, bueno, Señor, entre más te conozco, más me gustaría servirte un poco ujú, más. Pero es un proceso, yo ujú, siento que es un proceso en donde todos vamos creciendo, vamos limándonos, vamos teniendo sanidades interiores. ujú, ¿Por qué? Porque uno viene enfermo, claro, viene de un mundo enfermo, viene ujú, de un mundo con malas informaciones, con resentimientos, ujú, con tantos problemas que uno llega a una iglesia, cualquiera que sea. ujú, Es un taller de mantenimiento. Por eso es que tenemos que entender que esto no para hasta el día, como dice la palabra, en que veamos a Jesús claro, cara a cara. ujú, Pero sí, sí, a Erika y a mí siempre nos gustó trabajar juntos. ajá, Y eso es, creo yo, porque el Señor puso eso en nuestro corazón. ujú, Y a pesar de nuestros defectos, de nuestras debilidades, más ujú, bien el Señor se gloría en amén, nuestras debilidades para hacernos fuertes. ujú, Y todavía seguimos luchando, y todavía seguimos creyendo, y todavía tenemos nuestros problemas, porque sería absurdo decir, ah, sí, ya ahora ya, estamos en un plano en donde ya nada nos puede pasar. No, ajá, al contrario. Vivimos en una lucha constante de ujú, todos los días de ir creciendo, de ir ujú, conociendo la palabra ujú, y entendiendo que la palabra es un alimento espiritual, claro, un alimento con el cual nosotros tenemos que comer, pero no engordarnos y no dejar que esa palabra sea compartida a los ujú, demás. ujú, Es muy importante eso, David. ujú, Yo creo que conocer la palabra, hablar la palabra y poner en práctica la palabra ujú, es importantísimo para el claro, cristiano, ujú, para que tenga una vida cristiana saludable, claro, sabiendo que el Señor lo que vino fue a dar vida y vida en abundancia, claro, como dice el nombre de la iglesia ujú, a la cual asistimos, claro, vida abundante. ujú, Y sabiendo que seguimos en una lucha, ujú, que es una lucha de todos los días y que no debemos dejar que ese amor de Jesús disminuya. claro, Porque yo lo he experimentado algunas veces cuando por X razones se aleja uno un poco. Cuando dejas una iglesia y te vas para otra y pasas un periodo de sequía espiritual. ujú, Ahí viene una debilidad espiritual que ujú, es peligrosa para el ser humano. claro, Dios no te va a dejar nunca. Él ujú, siempre va a estar ahí porque Él es fiel. sí, Jesucristo es fiel. ujú, Pero Él quiere que uno comparta con Él día a día. ujú, Yo me acuerdo que en las primeras veces que íbamos a la iglesia, Casa de Alabanza, el pastor ujú, predicaba de que era importante tener estos ratitos a solas ujú, con Dios. wow, Ratitos en que uno podía orar con Él, ujú, de hacer esos devocionales en la casa. ujú, Bueno, y uno empezaba a decir, bueno, ¿y qué es un devocional? ujú, Porque no te habían enseñado, no es como aquellas personas que nacen dentro de la iglesia evangélica y saben que un devocional es algo muy natural dentro de ujú, una casa.
Claro. Bueno, devocional es coger la palabra, leerla, estudiarla. Entonces, hay muchos métodos para hacerlo. Empezar a estudiarla, comprar libros de ayuda y dejar que esa palabra se haga viva en uno. Yo sí te puedo decir, David, que cuando yo recibo la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, la palabra que yo había leído por muchos años atrás, que era la misma, cobra una vida diferente para mí. Una vida, digamos, unas páginas vivas, que vos lees un versículo hoy y lo lees mañana y te habla algo dos diferente. temas diferentes. Y entonces ahí es donde uno empieza a saborear la comida de la palabra de Dios, el pan de la palabra, a disfrutar de eso. Entonces ya la religión no es una carga, ya deja de ser religión para convertirse en una relación personal. Con un personaje no histórico, sino aquel que vino a entregar su vida por amor a nosotros, que derramó su sangre para que nosotros pudiéramos tener la gloria eterna. Entonces ahí es donde uno tiene que compartir eso. Esas personas que están angustiadas, que todavía dicen, bueno, Señor, ¿qué será de mí? Y que le tienen miedo a morirse. Bueno, hay muchas personas que les tienen miedo a morirse. Yo sé que Dios tiene un día para nacer y un día para morir cada persona, pero que Él nos ha preparado moradas ahí en el cielo. Y esa seguridad cambia nuestra manera de vivir. Vivir seguro de eso. Que a pesar de que hay pruebas, que siguen habiendo pruebas, que siguen habiendo situaciones difíciles en la vida, no somos exentos, somos personas comunes, como cualquier otra persona, pero que tenemos la gracia de haber conocido al Salvador del mundo. Eso es lo que lo cambia. Eso cambia todo. Claro, cambia toda todo. la perspectiva. Todo. Yo creo Toda la perspectiva. que es importante. Y algo que usted menciona es el hecho de, para poder vivir esto de solo por medio de Cristo, tenemos que conocer a Cristo. Indudablemente. Y eso es por medio de la palabra. Y también teniendo sus espacios, me encanta que usted haya mencionado eso, porque es algo que he estado pensando mucho estos días, el tema de tener esos espacios de oración, de intimidad con Dios, porque vamos a ver, usted está mencionando que Jesús fue un humano. Sí. Un humano que fue cercano con las personas que estuvieron a su lado, que se enojó, que rió, que era carismático. Yo creo que tenemos que tener esa claridad de que Jesús es nuestro amigo. Claro. Y podemos tener esos tiempos en donde podemos hablar con Él, disfrutar, pero de la misma manera que cuando usted y yo tenemos una conversación, los dos tenemos que hablar. A veces nos sentamos a orar y solo nosotros hablamos. Claro. Y no dejamos que Dios nos hable. Y yo creo que eso es muy importante. La clave aquí es escuchar a Dios por medio de su palabra y también puede ser de forma audible, claro. ¿Verdad? Yo no sé si usted ha tenido alguna experiencia así, que usted en algún momento haya escuchado la voz de Dios. Mira, yo nunca he escuchado la voz de Dios como voz audible. Yo más bien tengo una experiencia un poquito diferente. O sea, yo sé que Dios me escucha y siempre que oro, dejo momentos de silencio para que el Señor le hable a uno en el corazón y le ponga pensamientos. A veces, si tengo algún problema o alguna situación, yo oro. Yo le pido al Señor dirección, hablo con Él, porque orar es eso. Orar es hablar, claro. Platicar, como dicen los mexicanos, con Dios. Dejar que Dios y uno, el Señor Jesucristo, hable con uno. Y en la mañana puede ser que me despierte o que haya tenido un sueño y tenga ya una revelación de cómo actuar, de qué hacer. Y realmente eso no es una experiencia paranormal, como dicen algunos, sí. Fenómenos paranormales, ni cosas estruendosas, ni ves estrellas, no. Es una experiencia íntima, una experiencia íntima de saber que Él te está cuidando, te está respaldando y está obrando en vos. Que Él actúa en los momentos en que uno lo necesita. Y que ahí uno dice, bueno, Señor,
gracias porque me contestaste y me diste inclusive muchísimo más de lo que yo estaba pidiendo. Y ahí comprobás que el versículo de Efesios se hace realidad. Él nos da más de lo que nosotros pensamos o pedimos o creemos según el poder que actúa en nosotros. Efesios capítulo 3. Entonces uno ve esa relación de un Dios vivo. Cuando uno tiene la experiencia de que Dios está vivo y que le oye a uno y que le responde a uno, no es necesario tener esa voz audible. Siento yo. Hay personas que sí la han tenido, como un susurro o en algún momento casi un grito para sacarlo a uno de un error o de algún problema. Sí, pero constantemente nos habla de esa forma que usted dice. La relación con Dios es constante. Así es de todos los días. Y yo creo que si podemos resumir lo que hemos hablado hoy es que solo por medio de Cristo significa que solo por medio de la relación que yo tengo con Cristo puedo llegar a conocer al Padre. Claro. Y creo que aquí la invitación es poder tener esos espacios. Y yo le diría, agarre tips de lo que está hablando don Fer, de cómo poder tener esos espacios de intimidad con Jesús, porque ahí es donde realmente nosotros somos transformados y encontramos respuesta a muchas dudas o situaciones que tenemos. Don Fer, mire, se nos está acabando el tiempo. Bueno. Y yo estoy un poco triste por eso, porque la verdad lo estoy disfrutando mucho y creo que usted tiene mucho que enseñarnos y de verdad que es lindísimo y de verdad que a mí me gustaría que usted me diga, ¿a usted le gustaría conocer un poco más de los ancianos de la iglesia? Porque a mí sí. Y me encantaría poder tener a los otros ancianos de la iglesia aquí en estos sillones para poder conversar y aprender, porque creo que cuando nos juntamos 2 o 3 a hablar cosas del Señor, hay poder. Claro. Hay poder, don Fer. Pero antes de irme, algo que usted mencionaba ayer o hace unos días cuando conversábamos, usted me decía, vamos a ver, Lutero inició una reforma, pero no la terminó. No la terminó. Hubo cosas ahí que tuvieron que llegar otras personas para tratar otros temas específicos que la iglesia tenía que tratar. Don Fer, ¿cuál es el tema que usted piensa que la iglesia de hoy en día debe tratar, debe convertirse en una reformadora? ¿Cuál es ese tema? Sí, realmente lo que reforma, entre comillas, Lutero, son cosas muy puntuales y circunstanciales de la época. Sí. Una situación política, una situación en que, digamos, el papado había sido totalmente corrompido. Había una situación difícil en política, geopolítica en Europa. Hoy es un problema mundial lo que nosotros tenemos. Hay un problema de una pandemia que está afectando a todo el mundo. Sí. Y yo creo que la iglesia en esto tiene que ser protagonista, porque somos hijos de Dios. Claro. O sea, el cristianismo es una relación viva con Dios. Si bien es cierto, decimos solo la Escritura y se cierra la Biblia como revelación, porque si no se haría sencillamente un despelote, ¿verdad? Todo el mundo opinando, este es el libro verdadero, esto. No. Vamos a confrontar todo con la palabra, pero tenemos que actualizar la palabra al mundo de hoy. ¿Qué es lo que quiere Dios hoy? Me parece a mí que nos amemos más los unos a los otros. Porque creo que en estos tiempos se ha perdido el amor. Alguien decía por ahí, ¿qué es lo que no has entendido de amémonos los unos a los otros? Eso no se necesita una explicación de exégesis bíblico. No hay que interpretarlo. Jesús nos dijo sencillamente, a ustedes los van a conocer por amarse unos a otros. Y pareciera que hoy en día las iglesias se pelean por poder, se pelean por plata y se pelean por un montón de cosas que el mismo Lutero dijo no se deberían hacer. Ahora, la reforma de Lutero entonces obviamente sigue en un proceso histórico en todo el mundo, pero algunas veces con iglesias muertas, con iglesias que hoy en día, si uno va a Europa,
Da tristeza ver las iglesias que se han convertido en museos, que nadie llega ni a orar ni a rezar. La iglesia somos nosotros. Así es. La iglesia de los postreros días somos los cristianos que tenemos que crear ese cuerpo que crece y que habla y que testifica que Jesús todavía está vivo y que tiene el control de cualquier situación que está pasando en este momento en el mundo. Y eso es lo que nos tiene que hacer a nosotros diferentes e identificarnos con aquellos hermanos que aunque tengamos diferencias doctrinales, tenemos un mismo Señor, un mismo Dios, una misma fe, un solo bautismo, como dice la palabra. Así es. Entonces, unirnos y amarnos a pesar de las diferencias. Porque eso es lo que va a hacer que podamos soportar esta situación tan grave que está pasando en el mundo. Claro. Don Fer, un gusto haber compartido con usted. Gracias de verdad por este tiempo. Más bien, muchas gracias a vos, David, de invitarme y espero volver otra vez. Así es, claro, no, quedaron cosas pendientes, así que de verdad que bueno, muchas gracias a ustedes también que nos acompañaron en este episodio. Recuerden compartirlo, comentar, contarnos qué piensan y hagamos de esto una sola conversación en donde todos podamos ser parte. Hasta luego.